Buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy estamos en un nuevo vídeo hablando de Furina. Análisis completo desde que apareció, cuánto se mantuvo como mejor personaje y mejor soporte del juego, mejor C2 de todo Genshin Impact, la C3 que muchos y muchas estamos esperando este rerun de Furina, y en mi caso concreto voy a sacar la C3 de Furina para esa últimas 3 y más daño. ¿Cuánto de poderosa es actualmente? ¿Va a mantenerse en Notcry sabiendo de forma definitiva que no tiene sinergia real con las reacciones lunares y que no las bufa de ninguna forma, con lo cual es muy difícil que Furina aporte a ningún equipo de Notcry? Señor Phil, con Flints. Ahora os explico con Flints, porque realmente no bufa el daño de Flints, pero el daño que se bufa a sí misma como sub DPS aporta y compensa lo que podría bufar hasta ahora. Ahí no, hasta que llegue Columbina, por supuesto. Así que, señores, todo main Furina, todo amante de este personaje, toda persona que tenga Furina en su cuenta tiene que ver este vídeo, así que compartirlo, pasárselo a cualquier persona que sepáis que tiene en su cuenta Furina o que está pensando si la C2 sigue mereciendo la pena sabiendo que llegan Columbina, During y un montón de personajes espectaculares en Notcry, y capaz tener la C0 es lo que puede merecer la pena y ya no volverse loco con mucho más. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para volverse a disfrutar y ver el vídeo del canal. Gracias por todo el cariño y el apoyo, nos cuesta nada, es gratis. Recomienda y posiciona el vídeo, sois la mejor comunidad de Genshin Impact de habla hispana y ya sabéis que en un futuro llegaremos a muchos nuevos horizontes, a comunidades más grandes y a las grandes ligas cuando Genshin se nos quede pequeño. Dejar vuestros puntos del hype para promocionar, para viralizar y para que se posicione mucho más el vídeo. Gracias por todo ello. Bienvenidos invitados a los directos, gracias por estar un día más, que aprovechéis si estáis comiendo, y vamos con el análisis completo de Furina. Pues bien, Furina es el actual personaje más popular de Genshin Impact y esto es la realidad, el personaje que más búsquedas, clics, comunidad, cariño, fanarts y seguidores en sus supuestas cuentas y hilos oficiales de Reddit es Furina. Furina es el personaje que además en conjunto, incluidos sus reruns, ha rivalizado con máximas ventas. Recordar que en individual el banner de Arlequino fue quien dio el techo y las mayores ventas de la historia de Genshin Impact, pero en conjunto, sumando toda la monetización, es Furina quien se lleva pues la mayor monetización de banners en conjunto, como digo, de Genshin Impact. Es un personaje que no ha envejecido mal en el sentido del gusto y el cariño, y hay una previsión de ventas por Furina alto, a diferencia de otros personajes como la propia Arlequino, que ya sabéis que después de Mabuika, que ya llegó a power creepearla, no vendió nada, y hay expectativa de venta en esta 6.1 de que venda menos todavía. Ya prácticamente solo Arlequino se mantiene por los poquitos main Arlequino que la quieren llevar al cielo. Furina, ¿es estable a día de hoy o no? Pues te esperas que lo digo después. Ahora vamos a hablar de lo que ha sido y de lo que podría llegar a mantenerse, hablando del meta antiguo. Bien, lo que ha sido durante mucho tiempo el mejor soporte del juego y de muchos de los equipos, y durante Fontaine y el principio de Natlan, que fue la nación que vino después, se mantuvo como best in slot de muchísimos equipos, siendo best in slot del equipo de Mualani, jugando a Furina como buffer, consonancia hidro y modo healing para no desaplicar el piro para poder vaporizar con Mualani, y best in slot de Kimmich, aunque a nivel comodidad Kimmich se juega de una forma más core con Emily, Mabuika soporte y en el futuro posiblemente During y Bennett. Pero Furina es el best in slot real de jugar Kimmich, hay vaporizados inversos, hay un buff daño infligido brutal, hay una aplicación correcta, hay quemaduras y crepitar para que Kimmich active todas las pasivas, o sea que arrancó muy bien Natlan. Posteriormente aparecieron varios equipos, voy a deciros 3 concretamente, que se posicionaron en el top del juego. Mabuika, Skirk y también por ahí apareció Varesa timidilla. Furina va con Mabuika. Si no vas con Citlali y pretendes vaporizar en vez de derretir, o no tienes a Citlali, sí se puede jugar Mabuika Furina, Shironen Bennett, al igual que estás jugando cualquier otra combinación de vaporizados del juego muy común, es decir, funciona. Pero Citlali es mejor porque derretir es que el piro haga por 2 y cuando vaporizas el piro hace por 1,5. Así de sencillo. Con lo cual por eso no veis a Furina con Mabuika, porque la gente saca y tiene generalmente a Citlali. Por otro lado, salió el equipo de Varesa y se especularon combinaciones con Furina Xianjun, pero acabó siendo el best in slot total el sobrecarga puro de Jansan, Bruce, Mabuika soporte. Raro, pero Furina sigue aportando. Y por último, Skirk.
en mínimos con Intergaláctico junto a Neuvillette tiene el técnico mejor equipo del juego. Como siempre os expliqué, Mavuika supera esto cuando hablamos de constelaciones por el tema del corte que tiene, los golpes derretidos y toda la historia. Pero básicamente, sin entrar en líos, sí que tiene 2 de los 3 mejores equipos del juego si contamos alguna variante de Neuvillette con Scoffy, Permafrost, Furina. Y el equipo de Skirk, que se mantiene muy fuerte por encima de Nefer y de Flints como uno de los 2 mejores equipos del juego. Hasta aquí lo que conocemos de Furina. Principalmente, quien va a jugar los nuevos equipos de Notcry, quien está al día con Genshin, Furina, la mayoría de vosotros lo jugaréis casi siempre con Skirk y alguna vez con Neuvillette o combinaciones de los 2 juntos. Y en estos equipos, Furina C2 es más fuerte que Scoffy C1, que Scoffy incluso C0 por lo fuerte que tiene los stacks de daño infligido y la mecánica de Furina. Hasta aquí todo lo que se sabe y lo que se utiliza de forma sintetizada de Furina hasta ahora. Esto es Furina en el actual Genshin Impact. ¿Qué va a pasar en Notcry? ¿Cuál es el supuesto y pequeño problema? Pues básicamente Furina, su mecánica es que a cambio de que el equipo pierda vida continuamente, da unos stacks a sí misma que aumentan el healing bonus del equipo y el daño infligido. Con constelaciones y demás puede duplicar el daño del equipo y aumentar casi en un 40% el healing bonus del equipo para que el healer pues cure bastante más. Y esto lo combina con healers muy fuertes. Estamos en un meta en el que estamos evolucionando en Notcry a que casi que no haya healers o que los healers que haya curen a un personaje en campo después de abusar del meta de healers que iban con Furina, de healers de le doy a un botón y se cura todo el equipo de golpe. Y este daño infligido que afecta a todo el daño del equipo, afecta a los daños que utilizábamos y conocíamos hasta ahora, que son los daños brutos de los personajes, es decir, vaporizados y derretidos, por supuesto, que es un daño bruto más un multiplicador de la reacción y de la maestría, o los daños, digamos, output, la salida natural de daño de los personajes. ¿A qué no afectaba Furina? A todo el resto de reacciones que no sean vaporizados derretidos y luego Aggravate y Spread, que eran como una especie de vaporizados y derretidos, pero nerfeados. Sí afectaba a esos daños, no afecta al resto de reacciones que conocéis, la sobrecarga, el electrocargado, el rompehielos, el Hyper Bloom, porque es un número calculado no por ese daño infligido, sino con un multiplicador que se basa en el nivel del personaje y la maestría del personaje. ¿Qué ha habido en Notcry? Pues básicamente las reacciones lunares que conocéis. Estas reacciones aprovechan el escalado base del personaje, la maestría, la proporción crítica, pero no se benefician ni del bono de daño elemental, como por ejemplo lo que bufa Kazuha o el set de pergamino de Notcry, y tampoco se benefician de este bono de daño infligido final, porque se contarían, a pesar de lo que he explicado de la proporción y demás, como reacciones de las antiguas, de las de electrocargado y sobrecarga, que te generan un daño extra que no se beneficia del bono de daño infligido. ¿Qué significa esto? Que Furina no bufa nada de Notcry y que a menos que saquen algún equipo fuera de reacciones lunares, que parece que seguramente no, porque os adelanto que Barca va a hacer torbellino lunar y Yahoda se dice que va a venir, digamos, a testear esa reacción, y Sandrone va a hacer cristalizado lunar. Y básicamente van a basar esto, casi todo esto, en lo que va a pasar en Notcry y reacciones con Hydro, y que al final se dice que en el kit de Columbina se ha decidido no añadir nada relacionado con el vaporizado lunar, pero con Alice o algún otro personaje en el futuro sí habrá vaporizado lunar. Significa que realmente Furina tiene complicado entrar en realmente ningún equipo de Notcry. Y diréis, bueno Phil, pero con Flints tú mismo dijiste que eso es verdad. Cuando tu Furina es C2 y juegas Xilonen, realmente el daño fuera del campo que compensa la rotación total de Furina golpeando, que es un sub DPS increíble, más Xilonen que compensa el healing y todo esto que hemos hablado porque cura y baja resistencias y tal, hace que este daño en rotación total se sume y supere el jugar Flints y Nefa a Ino Sakarosa, que bufan el daño de Flints, pero el daño total del equipo lo equilibra y lo mejora Furina. Pero si en el futuro sale Columbina, que va a ser Aino Pro Max, seguramente Columbina sea mejor ahí que Furina, y desde luego Furina quede para equipos antiguos. ¿Esto es bueno o es malo? Aquí viene la conclusión final del señor de la pantalla. Constelaciones C0, C1, C2 y hasta la C3, que la tenga C2 y diga, ay, pues yo pensaba sacar C3. Yo también la voy a sacar C3. Imagina que vuelve el Imagina. $67 el pack de 100, primera vez que compres. Ludvar se ha vuelto loco por el aniversario de Genshin. Si Hoyoverse
no mejora y hace las cosas bien, el señor de la pantalla y Ludvar sí hacen las cosas bien. El pack de todos los por-doses juntos, que en Genshin son $200 si los sumas, solo está a 159. Con lo que te gastarías en Genshin con todos los por-2, te da para comprarte todos los por-2 que resetean el aniversario, más un pack de 100. Y aparte hay una Bendy que yo ya la he comprado, no para mí, sino para regalaros a vosotros, que está por aquí, que está a 3.36, una vez solo por la 6.0. La Bendy normal es 3.76 y hay dos packs nuevos de 3 Bendys por $11, que es el coste de 2 Bendys, una Bendy gratis, y un pack de 5 por 18, como veis aquí. Es una locura. Señores, quien vaya a gastarlos por 2, ahí está el link en la descripción, y muchísimas gracias a Ludvar y a vosotros, que apoyáis un montón el canal. Imagina todo lo que podrías hacer con lo que te ahorras. Pues bien, a día de hoy, ¿qué aporta Furina? Aporta, sobre todo, como expliqué, al equipo de Skirk si lo queréis llevar al cielo. Equipos más abajo de Skirk, os los voy a recapitular uno por uno, no lo bufa mucho más de lo que ya bufaría su bestia en slot natural, y me explico con esto. A día de hoy, debajo de Mavuika y Skirk, que son los dos mejores equipos del juego, están Nefer y Flins. Y estos dos equipos mejorarán con Columbina, a saber qué ocurre con ellos, tenerlo muy en cuenta. Por ahí anda el equipo de New Billet, pero el equipo de New Billet techo se juega junto a Skirk y mucha gente juega al equipo de Skirk sin New Billet, el Skirk, Furina, Scoffy y un cuarto slot que podría ser Columbina, se dice. Y luego a partir de ahí por abajo, Arlequino sí se juega con Furina, pero Arlequino comparte elemento y rol con Mavuika y Arlequino ya no está vendiendo ni jugándose prácticamente nada. Arlequino no está mal, de todas formas, hablaré de ella en otro vídeo acerca de su banner. Después de Arlequino viene Varesa, pero su vez tiene slot de sobrecarga sin Furina, aunque se puede jugar con Inefa, Furina, Xianjun, un electrocargado lunar así raro, quien tenga Inefa y no tenga Flins. Luego el equipo de Kinich, que se está jugando actualmente principalmente pues el Emily Mavuika Bennett o Emily Durin Bennett en el futuro. Y el Resting Slot es con Furina, pero para jugar Furina con Kinich, jugate Furina con Skirk o con New Billet, básicamente. Y luego Mualani, que mucha gente está jugando a día de hoy variantes de Mualani, Viajero Piro, Xilonen Sakarosa y cosas así para jugar personajes igual fuera de lo que son sus cores puras con Mavuika, Furina, Xilonen, porque no todo el mundo juega Mavuika, Xilonen con otros personajes más abajo del equipo de Mavuika Core para jugar a Mavuika Carry. Y por debajo de Mualani pues ya van apareciendo los que ya sabéis anteriormente, que estaban, pues Gaming está por ahí, pero va con Citlali más que con Furina, de hecho va con Aino bastante decentemente. Luego anda por ahí Clorin de Inavia, pero ya sabéis que llegarán Barca y Sandrona, y para mí que Clorin de Inavia ya fuera del top 10, y prácticamente todo esto ya... Sí es verdad que Navia se juega con Furina y Clorin en algún Hyperbloom también, pero hay variantes del Hyperbloom más fuertes con Lauma. Conclusión: Furina sigue muy fuerte, pero principalmente para jugarse con Skirk y New Billet, y no se va a jugar con el meta de Notcry. ¿Merece la pena o no? Pues os diría a partir de ahora en este vídeo que sí. Sí voy a seguir recomendándola y tenéis que tener una Furina C0 en vuestras cuentas. Siempre va a ayudar, sigue siendo el hidro más fuerte fuera del campo y el buffer más fuerte y tiene 2 de los 3 mejores equipos del juego, y se puede jugar con Mavuika si no tenéis a Citlali, con lo cual también está en el mejor equipo del juego. Y aunque en el futuro, a pesar de que hay una variante con Flins que actualmente podría ser su best in slot con Furina C2 Xilonen muy limitada de todas formas y muy condicional, no va a ser así, tranquilos, pero Furina va a envejecer bien, porque a menos que se inventen 1000 formas de decir te cierro todo este meta para que lo anterior no sirva de forma tan descarada como las reacciones lunares, va a haber un punto en el que volvamos a un meta un poco más natural, donde el escalado de los personajes vaya en proporción a su daño normal, como conocíamos hasta ahora, y eso siempre lo va a bufar Furina. Además de que es un arconte, y los arcontes envejecen con un ritmo cronológico, como expliqué en muchos vídeos, pero a un paso también muy marcado, y no es el momento de jubilar a Furina. Sí es el momento de que ya Nahida dé sus últimos coletazos, y los está dando con el best in slot de Nefer, Nahida, Lauma, Columbina en el futuro, pero seguramente Nahida ya no funciona en ningún equipo posterior, y ese va a ser el último equipo en el que veáis a Nahida, y ya a partir de ahí sí que vaticino la muerte literal de Nahida como arconte. Furina no, a Furina todavía le queda bastante en Notcry, e incluso en Sniesna, ya que es la nación del crío y hay muchas reacciones de crío con hidro de muchísimas maneras. Ahora, C2 y C3.
La C2 realmente, si vais a invertir para llevar al cielo en el equipo de Skirk o algún equipo de Neuvillette que os guste mucho, sí diría que vayáis todavía por la C2 y todavía, digamos que no se podría ya pintar como la mejor C2 del juego, pero sí, en mi opinión, como una de las mejores C2 todavía, con lo cual sí sigue mereciendo la pena y sí la voy a seguir recomendando, a pesar de tener en cuenta todo esto que os acabo de explicar, porque hay que tener el presente y la realidad bien claras. Y la C3, pues para los ballenas, si antes de que ocurriera todo esto con Notcry, sabiendo que no va a funcionar en ningún equipo de Notcry, pensabais sacar la C3 y esa C3 la pensáis para alguno de los equipos top, principalmente Neuvillette, Skirk o combinaciones raras en el teatro, entonces sigue valiendo exactamente igual la pena esa C3, aún teniendo en cuenta que hay que ser consciente de lo que he explicado de que ya no va a mejorar nada más de Notcry de ninguna forma las reacciones lunares. Entonces, ¿diría que merece la pena? Diría que simplemente ha perdido la corona de la mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor, pero sigue estando en los 5 mejores soportes, o hasta 3 mejores soportes del juego, 3 o 5 mejores C2 del juego, la C3 que te da las últimas 3, con lo cual creo que te daba en total entre un 15 y un 20% más de daño a todo el equipo, que es una locura. Sigue estando en lo mejor del juego, no merece la pena subirla a nivel 100 por si alguien me pregunta, pero sí, en este vídeo os vengo a decir que a pesar de lo que ocurre y de la obsolescencia programada y el camino natural que siguen los arcontes en pos de vender, porque mi Goyo quiere vuestro dinerito, y no el mío, sino el de Singapur, el de Hoyoverse, Furina sigue mereciendo absolutamente la pena y sigue estando bastante fuerte, imponente y sólida en el meta, hasta que veamos el final de Notcry y si en Sniesna ya van a seguir manteniendo estas vainas raras de reacciones lunares para excluir mecánicas antiguas y jugar con el meta a su gusto para venderte solo lo nuevo. Eso y a ver qué hace Columbina y si es Furina Pro Max, que podría ser también. Poquito más. Esto es el análisis completo de Furina. Mandarle este vídeo a cualquier persona que tengáis en vuestro círculo sobre Furina que tenga cualquier mínima duda. Voy a actualizar la build y no sé si será ya la última de verdad. La de Najida, si os fijáis, ya no he vuelto a hacer build de Najida porque no necesita cambios prácticamente. Pero de Furina sí creo que haré una última y a partir de ahí ya ninguna más. Cuidaos mucho, tener muy buen día, noche miñi miñis y chaito.